Desde que nació la Fórmula 1, hubo una enorme necesidad de circuitos para que las carreras se corrieran. Evidentemente, los circuitos o las pistas nacieron antes que la misma máxima categoría. Y es que diseñar una pista es como en el cine el guionista o el escritor que crea una obra que para que llegue a la pantalla grande deberá pasar por un enorme proceso para que esa idea, ese sueño, por fin se pueda ver o se pueda correr. Hoy hablaremos de uno de los principales escritores de pistas del deporte motor y la Fórmula 1. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Hermann Tilke nació el 31 de diciembre de 1954 en Olpe, una ciudad que se localiza a 60 kilómetros de Colonia, en Alemania. Creció en la región de Renania del Norte-Westfalia, en un entorno de posguerra en plena reconstrucción. Por supuesto, había una necesidad imperiosa de desarrollo, tecnología e ingeniería, y una reciente Alemania encontró en la industria automotriz un fuerte impulso económico y social. Nada de esto escapó ante los ojos de un pequeño Hermann que precisamente tenía un particular gusto por los autos y el automovilismo. A los 16 años, un tío lo invitó a ver una carrera en Nürburgring y a partir de ese momento ya no podía pensar en otra cosa. Incluso quiso ser piloto a esa edad, pero en esa época la edad mínima eran los 18 años. Así que a los 18 años tomó el Volkswagen Scirocco de su madre y, obvio, sin su permiso, le colocó una barra antivuelco y empezó a tomar parte en carreras en cuesta. Al terminar sus estudios, trabajó 3 meses y con lo que pudo ahorrar, se compró su primer coche de carreras, un Mini Cooper. Si bien Hermann Tilke nunca se destacó por ser un piloto sobresaliente, corrió durante varios años. Comenzó en la década de los 70 y continuó en los 80. Principalmente corrió carreras de turismo y resistencia, y el lugar más habitual fue el circuito de Nürburgring, que ya tiene su expediente F1. En la sección de Nordschleife, junto al piloto alemán Dirk Adorf, con quien ganó algunas carreras entre 2003 y 2004 de la NLS, Nürburgring Langstrecken Serie, una organización de clubes de deporte motor donde se realizaban una serie de 9 carreras. También corrió en las 24 horas de Bathurst, en Nueva Gales, en la costa este de Australia. Pero volvamos a su época de estudiante, porque una vez llegado el momento de iniciar sus estudios profesionales, eligió la carrera de Ingeniería Civil, especializándose en el diseño de carreteras y planificación urbana, y lo hizo en una de las mejores y más prestigiosas escuelas, en la Universidad Técnica de Aquisgrán, RWTH Aachen University. Una vez concluidos sus estudios, decidió fundar su propia compañía en los años 80, la Tilke Ingenieur und Architekten. En un principio se basó rigurosamente en su especialización y se dedicó al desarrollo y la planificación urbana, pero había algo inevitable. Pronto los elementos empezaron a encajar en ese rompecabezas entre sus conocimientos y su pasión. El resultado, el diseño de circuito de carreras, y gracias a su experiencia como piloto, entendió muy bien que los pilotos valoraban en un circuito eran la fluidez, los puntos de adelantamiento, la seguridad y el desafío técnico. Su primera oportunidad llegó a principios de los años 90. Le tocó participar en la modernización de su circuito consentido, Nürburgring y Österreichring, que se convirtió en el A1 Ring y más tarde en el Red Bull Ring. Tras los resultados, Bernie Ecclestone, director en ese entonces de la Fórmula 1, tenía un especial interés por llevar a la máxima categoría a todos los continentes, y en su mente estaba claro que el siguiente paso era desarrollar circuitos en Asia, Medio Oriente, Europa del Este, y ante la necesidad de encontrar a alguien capaz de diseñarlos, pero entendiendo tanto las normas de la FIA como las necesidades comerciales, encontró en Hermann Tilke la oportunidad de hacer realidad sus deseos. El primer circuito desarrollado por Tilke al 100% fue en Malasia, llamado Circuito de Sepang, que ya tiene su expediente F1, un circuito moderno, seguro, con zonas de adelantamiento y una infraestructura espectacular. Fue inaugurado en 1999. Tras el éxito, Hermann fue elegido para diseñar casi todos los circuitos de la era moderna. A la lista se unieron Sahir en Bahrein en 2004, Shanghái en China 2004, Istanbul Park en Turquía 2005, Marina Bay en Singapur 2008. Está basado en una propuesta de Tilke, diseñado por KBR Inc. Circuito de Valencia 2008, Yas Marina en Abu Dhabi 2009, Jeongam en Corea del Sur 2010, que por cierto ya tiene su expediente F1. Booth International Circuit en Nueva Delhi, India 2011. Circuito de las Américas, Austin, Estados Unidos 2012.
Sochi, en Rusia, 2014. Bakú, en Azerbaiyán, 2016. Hanoi, en Vietnam, 2020. No se corrió debido a la pandemia. Jeddah, en Arabia Saudita, 2021, en colaboración con su hijo Carsten Thielke. Y finalmente, el circuito de Las Vegas 2023, diseño de Carsten Thielke, con alguna colaboración de su padre. Los circuitos que ha rediseñado o realizado solo algunas modificaciones son Nürburgring 1995, A1 Ring, ahora Red Bull Ring 1995, Zandvoort 2001, pequeña colaboración, Hockenheim 2002, Fuji 2005, Montmeló 2007, Autódromo Hermano Rodríguez 2014, Lusail 2021 y Yas Marina 2021. Los que más han gustado son Istanbul Park por su curva 8, velocidad, fluidez y exigencia. El Kota por su fluidez, desniveles y adelantamientos. Los pilotos lo aman. Bakú, rectas largas, veloces, combinación parte moderna y antigua de la ciudad que es muy técnica. Y Sepang, muy técnico, muy buen ritmo de carrera y zonas de adelantamiento. Sin embargo, Hermann Thielke ha sido muy criticado por sus diseños. En 2009, el diario británico The Guardian publicó que Thielke ha sido acusado de diseñar circuitos aburridos y peor aún, de destrozar circuitos legendarios como el de Hockenheim. Alexei Popov, un comentarista ruso de Fórmula 1, fue el creador del término Tilkedrom, algo así como tilcódromos, para referirse al hartazgo que le provocaban sus repetitivos diseños. Los medios y prensa en idioma español se refirieron a esa nueva ola como tilcadas. En 2011, The Telegraph, un diario de la Gran Bretaña, publicó un artículo donde el piloto escocés Jackie Stewart, quien también ya tiene su expediente F1, criticó los circuitos de Thielke argumentando que en ellos no hay adelantamientos y por lo tanto tampoco hay emoción. Son prácticamente copias idénticas. Por otro lado, dijo, ofrecen fantásticas comodidades y lujos y en cuanto a las medidas de seguridad, sus diseños han generado una gran mejora, aunque tal vez ya se ha ido demasiado lejos. Mark Webber en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2010 intentó rebasar a Fernando Alonso, quien se despistó en 4 ocasiones, pero a pesar de eso, gracias a los enormes desahogos, el piloto asturiano se pudo reponer todo el tiempo, porque el material que utilizó en ese suelo no frenó a los coches que rebasaron los límites. Si te despistas, tienes que pagar tu error. Se deben cambiar los materiales. El piloto australiano Alan Jones dijo que los circuitos de Thielke eran simplemente una curva de radio constante tras otra, y así todo el tiempo, muy aburridos. En cambio, el piloto británico Anthony Davidson dijo que esta es la era moderna y sus carreras. Los autos son distintos y tienen otras exigencias. Las pistas tienen las escapatorias necesarias y es un placer conducir en ellas porque los coches de la Fórmula 1 actual se adaptan a la perfección. Las pistas como Silverstone, que también ya tiene su expediente F1, no permiten tantos adelantamientos porque fueron creadas para autos más pequeños donde la carga aerodinámica no se tomaba en cuenta para desarrollar mayores velocidades. En cambio, Thielke lo entiende muy bien y te proporciona unas rectas larguísimas y zonas de frenado más amplias. La curva 8 del Istanbul Park es fantástica. Por otro lado, debemos mencionar que en realidad no conocemos las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar el ingeniero alemán, pero si quien decide qué está bien o no es Bernie Ecclestone, sencillo al menos no debe ser. Cuenta Thielke que tras la construcción de Bahrein y China, Ecclestone dijo que, sin importar el nivel de dificultad del proyecto, Hermann lo podía realizar y además en tiempo récord. Y recuerda que Bahrein se iba a inaugurar el 1 de octubre de 2004, pero Bernie le llamó para preguntar, ¿es posible tenerlo para abril? No lo sé, dijo Thielke. Déjame evaluarlo y te lo digo mañana. Al día siguiente, cuenta, leí el periódico que Bahrein estaba confirmado para abril. Tuvimos que construirlo todo en 14 meses. En el 2020, Mali Selzik le realizó una entrevista en la que Thielke comentó, todos queremos ver carreras apasionantes, pero puede haber carreras apasionantes en circuitos que son seguros. Ese es nuestro objetivo. Intentamos hacer circuitos en donde sea fácil que los pilotos cometan un error. El problema con la Fórmula 1 es que los coches y los pilotos son los mejores del mundo y no suelen cometer errores, pero lo intentamos. Intentamos que las pistas sean complicadas, pero los pilotos trabajan en contra nuestra. Por lo general diseñamos circuitos en donde se puedan correr todas las disciplinas. Lo ideal sería diseñar una pista para cada categoría, pero eso no es posible, así que tienes que pensar que esa pista se adapte a todas. Al final, Mali le preguntó por sus circuitos favoritos no diseñados por él, Spa-Francorchamps, el Nordschleife y me gusta el de
de Bathurst en Australia. Es todo un reto. Lo cierto es que Hermann Tilke y su empresa son los responsables de la gran mayoría de los circuitos, y es probable que las críticas hacia él de pronto se convirtieron en una especie de moda porque circuitos como Bahrein, Bakú o Sochi apenas fueron inaugurados, de inmediato se desataron críticas muy duras, y lo que me parece muy curioso es que así como las críticas hacia Tilke principalmente son porque los circuitos son muy repetitivos o simples copias, al mismo tiempo las críticas han sido también siempre las mismas: copia de la copia de la copia. Es decir, no hay nuevos argumentos, pero para sorpresa de muchos, algunos de los circuitos de Tilke en un principio, por subirse a la ola del hate, de inmediato eran descalificados. Años más tarde, forman parte de los circuitos considerados infaltables en una temporada. En fin, para que un circuito se convierta en uno de los favoritos del público, es obvio que estamos hablando de la combinación de un conjunto de varios elementos: la estética, la velocidad, los adelantamientos, la seguridad, la comodidad, el espectáculo, el riesgo, la técnica, la exigencia de manos y muchos más. Y claro, es que casi es imposible que todos los cuadros de Botticelli te gusten, y sobre todo con la misma intensidad, o que todos los libros de Saramago tengan la calidad de un premio Nobel o Nobel, o que en cada intento se pueda componer una novena de Beethoven. Y no es una justificación, pero Hermann Tilke no es un ingeniero o diseñador que se gobierne solo. Trabaja bajo encargo y con cambios constantes al reglamento, al que se ha sabido adaptar y evolucionar, mostrando gran sensibilidad sin dejar a un lado que en sus lienzos cada domingo de carrera se pinta una nueva hazaña. ¿Habrá más proyectos para Hermann Tilke, su hijo y compañía en un futuro? ¿Serán capaces de diseñar nuevos retos que sorprendan a la Fórmula 1 y a su público? Cuéntanos en los comentarios. ¿A ti te gustan sus circuitos o prefieres que esa era ya termine? Hasta aquí otro de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo.